A la religión y su influencia en el conflicto bélico israelí-palestino. Baruch Spinoza, en su filosofía, analiza y critica a la religión tradicional y sus dogmas, reinterpretándola a través de una concepción de Dios y la naturaleza, identificándolos como una misma sustancia infinita. Busca y encuentra una comprensión más racional y ética de la relación entre lo divino y lo humano, promoviendo la libertad de expresión y pensamiento. Concibe a Dios como la única sustancia eterna e infinita que se manifiesta en la totalidad de la realidad, es decir, la naturaleza. Cuestiona la visión antropomórfica de Dios presente en varias religiones, así como la creencia en milagros y la idea de un Dios personal que interviene en el mundo. Ve a la religión como un camino hacia la virtud y la felicidad, siempre y cuando se interprete correctamente y se aleje de los dogmas y la superstición. También considera que la religión puede ser útil para la estabilidad social si se somete a la razón y no interfiere con la libertad de pensamiento, la autonomía del individuo o del Estado democrático. Spinoza examina y analiza críticamente los textos religiosos, como la Biblia, considerándolos documentos humanos con diferentes autores, intérpretes y propósitos, y no como revelaciones divinas, infalibles. Para él, la razón es fundamental para comprender la verdadera naturaleza de Dios y la relación del ser humano con la divinidad. Influencia de la religión en el conflicto bélico palestino-israelí. Acá voy a citar mayormente tanto israelíes, argentinos, árabes que tuvieron o tienen alguna simpatía, digamos, empatía con las ideas, con los conceptos de Spinoza, algunos muy espinocianos. Las arbitrarias interpretaciones de la Biblia y el Corán, con factores de odio que inciden en cuestiones geopolíticas acerca de disputas territoriales, incitan a generar la eliminación del enemigo o infiel y la ocupación de su territorio. Según Noam Chomsky, la Biblia es probablemente el libro con mayor instigación genocida de todo el canon literario. Quizá el Corán lo supere en esto. Este trabajo se propone desarrollar y elaborar formas de pensamiento para disminuir la violencia organizada que hiere o mata a seres humanos, generalmente integrantes de estados, etnias o creyentes de distintas religiones. Tomaremos como fundamentos claves de esta propuesta los conceptos teológico-políticos de Baruch Spinoza, cuyos originales aportes al racionalismo, a la teología y a la política rescataron y actualizaron los valores de la democracia igualitaria, la libertad de expresión, la aproximación a la verdad, sin dogmas ni sometimientos esclavizantes a los poderes jerárquicos no democráticos. Señalo a continuación quienes fueron influidos, entre otros,
por las ideas generadas por Baruch Spinoza. Jorge Luis Borges, quien le dedicó escritos y poemas, siendo invitado por David Ben Gurión, célebre espinosista, a su kibutz de Boker, en el Negev, para intercambiar ideas y exponer sobre Spinoza. Ben Gurión también afirmó en el Parlamento israelí: y nos corresponde devolver a nuestra lengua y a nuestra cultura hebrea los escritos del pensador más original y el filósofo más profundo que haya surgido del pueblo de Israel en los 2 últimos milenios. Theodor Herzl, fundador del sionismo, tomó de Spinoza las ideas de volver a construir la nación judía en la tierra de Israel. En el Tratado Teológico Político, Spinoza vaticinó en el siglo XVII la reconstrucción del Estado judío, y Theodor Herzl, a fines del siglo XIX y principios del XX, vislumbró el restablecimiento de dicho Estado en su opúsculo, publicado en 1895. Ben Gurión completó esta idea integrando en un párrafo importante en la Declaración del Estado de Israel que se respetará el establecimiento de un Estado palestino. Rescato un texto de Daniel Barenboim, célebre músico y director de la Orquesta Palestino-Israelí, en su libro El sonido es vida, el poder de la música. Capítulo Libertad de pensamiento y de interpretación, páginas 53 hasta la 54. Escribe Barenboim: leí la Ética de Spinoza por primera vez cuando tenía 13 años. Su lectura me abrió una nueva dimensión que es la razón de mi dedicación constante a sus obras. Entre comillas, el hombre piensa. Este simple principio de Spinoza se ha convertido para mí en un leitmotiv existencial. La ética de Spinoza es el mejor campo de entrenamiento para el intelecto, sobre todo porque Spinoza enseña de manera más completa que cualquier otro filósofo la libertad radical del pensamiento. La libertad que preconiza Spinoza no es una liberación de la disciplina a favor de la arbitrariedad del pensamiento, sino que es un proceso activo. Cuanto más capaces seremos de determinar nuestros pensamientos, es decir, de causar nuestros propios pensamientos, creando de este modo nuestra propia experiencia de la realidad, más posibilidades tenemos de autodeterminarnos a nosotros mismos y ser verdaderamente libres. Este tipo de libertad exige una conciencia clara de nuestros deseos. Sin ella no somos sino esclavos de estos deseos y no detentamos el poder de dar forma a nuestras propias ideas y acciones. Tuve la siguiente experiencia personal en Israel del año 1964 a 1967. Como joven judeo argentino, con el ideal sionista de habitar y defender el territorio propio, 20 años después de acontecida la Shoah, o Holocausto, que asesinó a todos mis familiares que permanecieron en Polonia. Estuve trabajando y estudiando en un kibutz que pertenecía a un partido político socialdemócrata, Mapai, y luego en el ejército de Israel en tareas de defensa
en zonas de frontera como Gaza y Calquilia. En ningún caso hubo agresión hacia el otro bando. Nuestra tarea era estrictamente defensiva. Me liberé del ejército antes de la Guerra de los 6 días, siendo mi comandante en jefe en ese entonces el general Yitzhak Rabin. Me dispongo a expresar mi pensamiento en relación al asesinato de Rabin y las causas teológico-políticas y efectos que produjo este hecho, analizado con la lente espinosista. Nos remontaremos a una breve reseña histórica tratando de entender los orígenes del conflicto. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama la independencia del Estado de Israel, haciendo expresa mención de la creación y reconocimiento de 2 estados, uno israelí y otro palestino. Este último punto de creación del Estado palestino no se pudo concretar hasta el presente por factores internos y externos a la región. En junio de 1948 ocurre el episodio con el buque Altalena, cargado con 900 refugiados judíos y abundantes armas, contratado y liderado por Menachem Begin, de tendencia fascista y ortodoxa, quien le disputa el poder a Ben-Gurión, socialista, demócrata y fundador de las granjas e industrias colectivas, propiedad de los trabajadores, a lo largo y ancho del país. A raíz de esta sublevación, Ben-Gurión ordena el hundimiento de esta nave. Yitzhak Rabin, oficial a cargo de la artillería en esta zona, bajo esta orden, dispara y hunde al buque Altalena en las costas de Tel Aviv. Uno de los integrantes de la rebelión del Altalena, que se encontraba a bordo del mismo, era Ben-Zion Netanyahu, padre del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ben-Zion Netanyahu fue sancionado y exiliado a Estados Unidos porque siempre generaba discordias políticas violentas. Siendo él escritor y académico en Estados Unidos, afirmaba en sus disertaciones o reportajes periodísticos que Israel debía hacer con los árabes palestinos lo mismo que los yanquis con los pieles rojas, y manifestando frecuentemente una actitud hostil hacia los árabes. Desde entonces hubo cierta alternancia en el poder por parte de los partidos políticos de Mapai, socialdemócratas, y Gajal, liberales de derecha. Cuando Yitzhak Rabin era primer ministro en democracia, firmó los acuerdos de paz en Oslo con Yasser Arafat y la mediación de Bill Clinton. Ahora veremos cómo influyó la religión, o mejor dicho, varias de las tantas interpretaciones posibles no exentas de errores que argumentaron los sectores ortodoxos fanáticos que desembocaron en el asesinato de un líder democrático que, después de haber triunfado en la Guerra de los 6 días, estaba a punto de conseguir la paz para ambos pueblos. Me baso en abundante documentación filmada, escrita y objetiva sobre esta conspiración causada por los líderes del partido derechista, con el apoyo incondicional del sector religioso ortodoxo que desencadenó este asesinato. Paso a señalar las argumentaciones religiosas que incidieron y provocaron este hecho. Los datos fueron tomados del documental
Rabin, el último día, del director israelí Amos Gitai, 20 años después del asesinato de Rabin. 1. Se observa en este documental a un grupo de judíos ortodoxos extremos realizar la ceremonia Pulsa Dinura, que paso a explicar a continuación en qué consiste. Es una ceremonia cabalística controvertida, donde se invocan a ángeles de la destrucción para causar la muerte de un enemigo, impidiendo el perdón de sus pecados y atrayendo maldiciones bíblicas sobre él. El término Pulsa Dinura significa en arameo látigo de fuego y ha sido polémicamente invocado contra figuras políticas como Yitzhak Rabin antes de su asesinato. Esta ceremonia y el texto o invocación a la muerte del nombrado tienen aspectos similares al jerem o excomunión pronunciado contra Spinoza por el Rabinato de Ámsterdam, en quien se promueve la muerte social, mientras que en Rabin es una instigación al asesinato que luego se concreta. 2. En una investigación judicial llevada a cabo por el fiscal general de Israel, los rabinos sospechados de autorizar el Din Rodef negaron tal hecho. Paso a aclarar qué significa Din Rodef. El término proviene del Talmud y se basa en el principio de que si alguien está a punto de cometer un delito grave, se le puede detener y, en algunos casos, incluso se le puede matar para evitar que cometa el delito. Estos rabinos de jerarquía negaron las expresiones de testigos que afirmaban que incitaban a justiciar a Rabin a través del Din Rodef. ¿Por qué está invalidado este argumento religioso? Rabin fue un primer ministro en un Estado democrático. Como líder democrático tenía la aprobación del Parlamento para realizar acuerdos de paz. 2. Los territorios de Gaza y Cisjordania cedidos a los palestinos eran un camino que podía conducir a la paz. 3. Los religiosos ortodoxos esgrimieron los siguientes argumentos: que deben ser juzgados por una corte religiosa, Rabin y su gabinete, por ser infieles a la ley de la Torá. El término infiel también se utiliza en el Corán de la misma manera, ¿no? Por entregar a los infieles vidas y territorios de Judea y Samaria. Llama la atención que utilicen como único argumento los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, si nos atenemos a lo que allí figura en cuanto a la mención de los territorios, la ubicación de la tierra prometida, tanto en la época del patriarca Abraham como de Moisés, se extiende desde el delta del Nilo, Egipto, hasta los ríos Éufrates y Tigris, que ahora es la zona de Irán. Además, está llena de versiones contradictorias la Biblia. Por ejemplo, uno de los mandamientos legislados por Moisés es no matarás. A las pocas páginas que uno sigue hojeando la Biblia encuentra: posteriormente este principio fue violado por el mismo Moisés, quien ordenó la muerte de los que habían infringido el mandamiento de no trabajar el día sábado.
¿no? O sea, no matarás, pero él mata a los que no, a los que violaron encima trabajaron, pobres, ¿no? El día sábado. Bueno. Argumentación religiosa ortodoxa de Yigal Amir, quien fue el asesino de Yitzhak Rabin. Se lo ve en una dependencia policial donde, al ser interrogado por qué asesinó al primer ministro Rabin, responde con citas bíblicas incoherentes y delirantes, comparando venganzas en las disputas de poder entre el rey David y sus circunstanciales enemigos, que esto ocurrió hace más de 2000 años atrás. Hay abundantes pruebas que indican que grupos religiosos, ortodoxos y políticos, entre los cuales figura Benjamín Netanyahu, operaron como instigadores o autores intelectuales que impulsaron a Yigal Amir a asesinar a Rabin en una zona liberada, lo que convierte esta serie de acciones en una deliberada conspiración. A partir de este asesinato fue creciendo el poder de la derecha ortodoxa, la cual envió colonos para establecer asentamientos ilegales en territorios árabes en litigio como Cisjordania y Gaza. A continuación integro un escrito de Daniel Barenboim aludiendo a la posible conclusión del conflicto palestino-israelí. Tengo un sueño, solo 24 horas. Este es el plazo para cambiar el mundo. En mi sueño soy el primer ministro de Israel. Mi batuta dirige una magnífica nueva sinfonía, un tratado que celebra la coexistencia armoniosa de Israel y Palestina. En esta obra consigo lo que hasta ahora ha sido imposible, la igualdad de derechos de estos dos pueblos de Oriente Medio. En el tema de la obertura, Jerusalén es la capital común. Esta ciudad santa debería convertirse inmediatamente en el hogar compartido de cristianos, musulmanes y judíos. Son las 8 de la mañana del martes, el cielo es radiante y el aire suave. En este agradable día de otoño se respira la sensación de un momento histórico. El filósofo Baruch Spinoza llama a la puerta de mi residencia, que está delante del muro de los lamentos. Aunque hace más de 300 años que murió, lo he elegido como consejero. Apenas terminamos de desayunar, suena el teléfono. Es mi amigo Edward Said. En la vida real es profesor de literatura de la Universidad de Columbia, pero en mi sueño ha sido elegido por los palestinos para firmar un acuerdo de paz. Para empezar, decidimos que el Tratado de Paz entrará en vigencia el 15 de mayo, porque en ese día, hace 77 años, nuestros dos pueblos estaban en guerra. Para los judíos era la guerra de independencia y para los palestinos era al-Nakba, que significa la catástrofe. A partir del día siguiente, este aniversario de la guerra se conocería como el Día de la Paz. Tienen que cumplirse 3 condiciones o el tratado no tendrá más valor que el papel en el que está escrito. En primer lugar, ambas naciones están obligadas a trabajar juntas. Su cooperación será tan estrecha que no solo se entrelazará nuestro futuro económico, sino también nuestro futuro cultural y científico. Esto garantizará que Palestina e Israel estén unidos como una familia. También implicará el principio de la solidaridad. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer con el dinero que los bancos europeos robaron a los judíos durante la época fascista? Mi sueño es, si no hay supervivientes a los que dan el dinero, Israel destinará los millones de dólares a los refugiados palestinos. En segundo lugar, estoy a favor de armar a las dos naciones
Israel tiene que permanecer alerta contra el mundo árabe, pero lo mismo debe hacer Palestina, al menos para su propia seguridad. Aceptar esto será muy difícil para los judíos ortodoxos. En mi tratado propondré separar la religión y el Estado como en el resto del mundo occidental. Finalmente, el tratado dispondrá la creación de un nuevo servicio secreto nacional que comprenderá el ejército y la policía. ¿Qué tal si lo llamamos Ministerio de la Paz? Lo dirigirá un juez, no un militar. Él garantizará la transparencia y una línea de conducta que no podría durar en manos de los halcones militares. En mi sueño, de este modo, se crearía un nuevo horizonte para muchos. Se iniciaría una época de entusiasmo general y las emociones estarían a flor de piel. Una vez que hemos terminado de elaborar las tres palabras, los tres pilares del tratado, empezaron a llegar los invitados intelectuales, músicos, escritores y filósofos israelíes y palestinos. Sus opiniones son la piedra de toque de la paz. Hay mucho debate. De pronto llaman a la puerta, han llegado David Ben Gurión con Gamal Abdel Nasser. Antes de que nos acusen de traición a Israel y al nacionalismo árabe, les explico que ha llegado el momento de abandonar el control sobre 1,5 millones de palestinos. Tenemos la obligación de dar un paso. Es imperativo no solo por razones morales, sino también por el futuro del judaísmo. Si el Estado de Israel no aprende a abrazar la paz y a abrir las fronteras, corre el riesgo de convertirse en un gueto. Es vital que mi gente entienda que no se trata de hacer un favor a los palestinos, sino que es una oportunidad de evolucionar para los judíos. Los que agotan toda su energía en la guerra se quedarán sin fuerzas para un futuro de paz. El día termina con una celebración, es la hora de la cena, el banquete generoso, y Albert Einstein está presente, anda un poco molesto porque está seguro que los campos gravitatorios entre los dos bandos echarán a perder mis planes. Está sentado al lado de Spinoza, que cuenta que la creencia en una sola opinión puede socavar de raíz la fuerza intelectual. Ludwig van Beethoven está sentado a la cabecera de la mesa con la cabeza gacha, tomando notas y componiendo un himno fantástico para los dos nuevos estados. ¿Es realmente un sueño? En realidad, yo ya he realizado este sueño a pequeña escala. Este verano creé una orquesta en la que los jóvenes músicos judíos y palestinos tocan juntos como si lo hubieran hecho toda la vida. Por medio de la música arrinconamos la hostilidad. Es intolerable pensar que a la entrada de un nuevo milenio, Oriente Medio siga siendo lo que ha sido durante el siglo XX, un barril de pólvora, una tierra de odio en la que los pueblos buscan la supremacía nacional. En mi sueño bastan 24 horas para instaurar la paz. Los políticos pueden tomarse un poco más de tiempo, pero no un tiempo ilimitado. Esto fue escrito por Barenboim en octubre de 1999, publicado en el diario Die Zeit. Supongo que es alemán. Bueno, comentarios sobre mi ponencia de un familiar de 85 años, docente, que vive en Israel hace muchos años. Abro comillas. La segregación y la no inclusión de los otros, los distintos, es uno de los aspectos más tenebrosos del hombre. Y cuando va dirigido hacia dentro del grupo, clan, etnia o lo que sea, es más despreciable aún. Y a la inversa, quien así se siente y actúa contra los suyos, es más que obvio que lo será con los otros, entre comillas.
Solo el pensamiento limpio de instinto podría ser el camino para ser mejores. Y quien quiera escuchar podrá aprender y concluir que es posible hacer cambios en conflictos que tienen dos partes o más y que los otros están en los dos lados. Conclusiones. 1. Con las ideas teológico-políticas de Baruch Spinoza, probablemente se evitarían conflictos bélicos y trágicos para ambos pueblos. 2. El asesinato de Rabin marca el aborto de un camino hacia la paz, sucumbiendo a los intentos geopolítico-económicos hostiles de potencias dominantes, acompañados por ideas religiosas y formas de vida que justifican el sometimiento de las poblaciones a estas crueles situaciones. 3. Así como Daniel Barenboim pudo construir en su espacio musical una convivencia productiva entre músicos israelíes y palestinos, se podrá propagar esta experiencia del trabajo en comunidades y redes de derechos humanos en otros campos de la cultura y el arte, que sembrarán el camino de entendimiento y paz entre los pueblos. Como ejemplo, no puedo dejar de mencionar la tregua de Navidad de 1914, donde soldados británicos y alemanes, en plena guerra, salieron de sus trincheras opuestas para jugar al fútbol e intercambiar regalos. Hay una canción y video de Paul McCartney llamada Pipes of Peace en 1983 que recuerda esta situación. Personalmente trato de difundir un programa titulado Deportes por la Paz con la finalidad de implementar acciones deportivas y recreativas en lugares que acepten resolver conflictos, potenciando la no violencia. Esto se implementaría con un deporte reconocido y recomendado por la UNESCO, que es el Chuckball, un deporte por la paz creado por el deportólogo suizo Hermann Brandt y bueno, difundido en muchos lugares del mundo, entre ellos la Argentina.